Y cuando yo la leo, esto me motivó a mí también y me enseñó a mí que lo podía usar de apoyo en este mensaje que hoy el Señor nos quiere transmitir a todos los que estamos aquí en esta mañana. Y yo quiero que prestes atención a las palabras, porque las palabras más allá que el sentimiento encierran un mensaje. Que todos nosotros, seamos familiares o no, debemos nunca olvidar, debemos siempre tener vivo en nuestros corazones. Ella me puso: papito, feliz día, gracias por todo, por tu amor, por tus enseñanzas, por tus consejos, tus oraciones y tu compañía. Eres el mejor padre. Es una gran bendición y alegría para mí que Dios te haya escogido, no solo como pastor, pero primeramente como mi papá. Gracias a eso, todos hemos sido bendecidos. Voy a repetir esa parte. Gracias a eso, todos hemos sido bendecidos con estas caritas: te amo, papá, y Abu. Abu porque mis nietos me dicen Abu. Entonces me puso las caritas de mis nietas y mis nietos aquí. Pero, ¿por qué yo te leo esto en esta mañana? Porque ella le da gracias al Señor, porque el Señor me haya escogido a mí. No solo como pastor, sino para que también como pastor ser su padre. Y que gracias a eso, todos hemos sido bendecidos. Todos hemos sido, de una u otra forma, privilegiados con tu presencia. Eso es lo que ella me quiso decir. Y yo lo acepto, yo lo creo, y yo sé que es una gran realidad. Una gran cantidad de cristianos hoy están en las iglesias buscando llenar un espacio de tiempo, pero no llenar un espacio de sus corazones. Escuche bien a dónde yo quiero dirigir este mensaje en esta mañana. ¿Y por qué usted dice eso, pastor? Porque hay una gran cantidad de cristianos que vienen y no aprovechan el tiempo, olvidando que la verdadera razón para congregarnos en un templo, para estar aquí en esta mañana, es para venir a darle toda la alabanza al Señor y para recibir la capacitación que el Señor nos quiere entregar. Ese es el motivo, no hay otro. Usted está aquí en esta mañana no para llenar un espacio de tiempo, sino porque usted viene a darle alabanza. Por eso usted ve que mi esposa le da alabanza con pandero, le da alabanza con las banderas, le da alabanza. Por eso es que, por ejemplo, yo anoche le envié al grupo de alabanza, o a David se lo envié, no al grupo completo, una nueva canción que quiero que integren de alabanza para el Señor. ¿Por qué? Porque a Dios se le alaba, a Dios se le adora, a Dios se le expresa la contentura, el agradecimiento que hay en nuestros corazones. Pero no todos son así, no todos vienen con intereses desproporcionales al plan de Dios. Muchos vienen con un profundo deseo de ser transformados, con un profundo deseo de ser pastoreados, con un profundo deseo. Aunque otros ni se sujetan, ni se someten y mucho menos se comprometen. Escuche, aunque otros ni se sujetan, ni se someten y mucho menos se comprometen. Pero muchos no son así, muchos vienen con el deseo en sus corazones de una relación profunda con Dios, de un encuentro con el Señor, de ser bendecidos por Dios, de recibir su palabra, de salir transformados, de salir con menos cargas de las que entraron. Yo sé que hay muchos en este lugar que vienen con esa intención, con ese sano deseo, con ese puro deseo de buscar el rostro del Señor. Y de eso se trata, podemos decir, el trabajo de un pastor, de llevar a la congregación a una relación pura con el Señor, sin mácula, sin mancha, donde el pastor no puede hacer privilegios, no puede hacer acepción de personas, donde el pastor tiene que ver una sola cara, un solo cuerpo y una sola alma, donde el pastor tiene que entender que él no se puso, que a él lo pusieron, que él no es, él es porque el Señor está en él, está sobre él, lo guió, lo llamó, lo capacitó, lo empoderó y le trajo la unción, la derramó sobre él para que él, escogido, pueda ministrar el corazón de aquellos que él le ha dado a pastorear. Un pastor tiene que entender eso. El pastor que no entiende eso no llegará muy lejos. Será destituido por el mismo Dios que lo puso. Será bajado del púlpito por el mismo Dios que lo subió. Y dura cosa nos es, como dice la palabra, nosotros caer en manos del Dios vivo. Quiero explicarle algo en esta mañana, iglesia.
Si usted supiera la bendición que nosotros tenemos de tener un templo y un pastor que nos guíe, escuche bien, muchas de las congregaciones no tuvieran cristianos desorientados y perdidos. Si los cristianos que andan por ahí, y digo cristianos porque se congregan, porque asisten a los cultos, pero están desorientados y perdidos porque son impastoreables. No sé si esa palabra está bien dicha, pero allá va. No son pastoreables. Y usted se da cuenta por ellos cuando ellos llegan. Usted se da cuenta por ellos cómo ellos te tratan, cómo ellos te saludan, cómo ellos te hablan. Yo tengo hermanos aquí que cuando me llaman me dicen pastor, pero tengo hermanos que cuando me llaman me dicen Damián. Y por ahí comienza todo. Cuando una persona habla contigo, Marta, cuando una persona habla contigo, hermana, cuando una persona habla contigo, hermano, cuando una persona habla contigo, tú sabes ya cómo es su corazón para contigo. Cuando una persona abre sus labios, tú lo puedes conocer por sus palabras, por sus acciones. La cara delata muchas veces lo que hay en el corazón, si está bravo, si está contento, si está celoso, si hay soberbia, si hay orgullo. Hay un lenguaje de señas, un lenguaje facial que manifiesta la intención del corazón. Cuando una persona está brava, no te dice así, te dice, ciñe sus cejas, gruñe su frente, cambian sus facciones. Entonces, cuando usted habla con una persona, usted puede pesar en las palabras de esa persona dónde te tiene, dónde te pone, en qué parte de su vida caes tú. ¿Sí o no? Eso no solo pasa en el pastorado, eso pasa en los amigos, en las amigas, eso pasa en el trabajo, eso pasa en todas las personas que nos rodean. El ministerio de Jesús fue un ministerio lleno de prodigios, sanidades y milagros. Aunque gran parte del ministerio de Jesús fue la enseñanza, de eso no nos cabe duda, porque la enseñanza es primordial, porque a través de la enseñanza hay empoderamiento, hay conocimiento, hay sabiduría, hay bendición. Jesús nunca desestimó eso, Jesús nunca dejó eso en el pasado. Fue un privilegio ser un estudiante de Jesús, andar con Jesús, ser un discípulo de Jesús. Yo creo que ese fue el mayor privilegio de aquellos que estuvieron con Él, de aquellos que le rodearon. Haber sido sanado por Jesús, haber sido levantado por Jesús, haber sido glorificado, haber sido abrazado, aún haber sido escupido por Jesús. Y muchos no valoraron eso. Muchos no valoraron al que tenían delante. Muchos no valoraron al Hijo de Dios, porque la palabra nos enseña que no todos los que estaban alrededor de Jesús tenían los corazones limpios. La palabra nos enseña que no todos los que estaban alrededor de Jesús tenían también el deseo de estar junto a Él. No todos los que estaban alrededor de Jesús lo veían como el Mesías. José, el hijo del carpintero, el ayudante del carpintero, de Nazaret es Él. Y esa fue la razón por la cual dice la palabra del Señor que allí en Nazaret Jesús solamente pudo hacer muy pocos milagros, porque no había una honra de reconocimiento en el corazón de aquellos a los cuales les era la preguntada esta pregunta. Ellos no lo veían a Él como el Mesías, ellos no lo veían a Él como el Salvador, como el que había sido anunciado, el que iba a venir, el que llegó. Ellos lo veían a Él como uno más, y por eso no recibieron la bendición que está detrás de la unción, Pedro. Por eso no recibieron la sanidad muchos. Porque a veces levantamos barreras en nuestros corazones que nos impiden recibir la bendición. El orgullo es uno, la soberbia es otro. El yo creo, el yo sé, el yo pienso, el yo soy, nos limita a recibir, nos limita a llegar, nos limita a tener lo que Dios quiere preparar para nosotros. Porque detrás del orgullo no se esconde Dios. Dios se esconde detrás de la humildad. Detrás de la soberbia no se esconde el Señor. Dios se esconde detrás de la prudencia, detrás del amor, detrás de la fidelidad, detrás del orden. Entonces tenemos que entender que esto no solo sucede hoy en día. Esto sucedió al Padre, a Jesús, perdón. Esto le sucedió a Jesús con sus discípulos, con Judas. Tuvo encuentros con Pedro, tuvo problemas con muchos de los que le rodeaban. Pablo también fue uno que tuvo encuentros también hasta con el mismo Pedro.
En uno de sus momentos de crisis en el ministerio, parece que tuvo un problema con ellos. Y allí en la segunda carta a los Corintios él lo explica, perdón. En la carta a los Hebreos, en la carta a los Corintios sí él lo explica. Y él dice allí en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, él le dice: ustedes son hebreos, yo también. Ustedes son judíos, yo también. Son israelitas, yo también. Son ministros de Cristo. Y dice: yo más. Ahí sí nos dijo: yo también. Ahí dijo: yo más. Porque yo he estado en más naufragio que ustedes. Yo he sido sacrificado más que ustedes. Yo he sido golpeado más que ustedes. Yo he pagado el precio más alto que ustedes. Por eso él, con toda autoridad, con todo legalismo, con toda verdad, él pudo decir: yo más. Léanlo, ahí lo dice. Se lo leo. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido. Muchos de ellos nunca habían recibido azote. Muchos de ellos nunca habían pisado una cárcel. Muchos de ellos nunca habían tenido que correr delante de sus enemigos. Muchos de ellos nunca habían tenido que ser colgados por las paredes de un edificio y ser bajados para salvar su vida. Pero Pablo sí. Pablo no se ganó el apostolado a través de la mano de un hombre, porque él dijo: las cartas de mi apostolado son ustedes. Pablo se ganó el apostolado con sacrificio, con sudor, con sangre, con un pago que lleva servirle a Cristo, servirle al Señor. Todo pastor tiene un pago que pagar para servirle al Señor. Todo pastor tiene una familia que sacrificar para servirle al pastor, a la iglesia. Todo pastor tiene un precio que pagar si quiere seguir al Señor. Él dijo: el que quiera ser digno de mí, que cargue su propia cruz y me siga. Y dice la palabra de Dios en Jeremías 3:15 de que: y os daré pastores según mi corazón, que os apaciencien con sabiduría, con ciencia y con inteligencia. Depende de la versión. Con ciencia y con inteligencia. No todos los que acompañaban a Jesús lo amaban. Escuche. Pero Jesús nunca los sacó, nunca los separó, ahí los dejó. Necesitamos a veces esas personas. Aunque sabemos que pueden hacer daño, nos pueden dar experiencia. ¿Con quién vamos a practicar? ¿Con quién usted va a practicar el dominio propio? Sino con aquel que te saca de tus planteles. ¿Con quién tú vas a practicar el perdón si no con aquel que no te perdona? ¿Con quién tú vas a practicar esas cosas si no tienes delante de ti a uno que te ayude? Y en lo que tú vas y practicas y vas creciendo, tú también oras para que esa persona sea sanada, salvada y rescatada. Y no se pierda, porque allá afuera sí no hay sanidad. Allá afuera no hay salvación. Allá afuera hay muerte y desesperación. Entonces mejor estar aquí mal que estar allá afuera bien. Yo puedo hacerlo todo cuando están de esa puerta, pero cuando están de la puerta para afuera hay poco que podamos hacer. Y eso lo tenemos que entender todos los que estamos aquí. La empatía de Jesús, escuche, su humildad, su entrega, acercarse a los más vulnerables, a los más humildes, a los despreciados, a los enfermos, a los necesitados. Esa era su meta. Esa era la meta de Jesús. Hoy muchos corren por los panes y los peces, por una casa. Hoy muchos corren por un auto. Hoy muchos corren por sanidad, otros corren por bendición, pero pocos corren a Él buscando una relación, buscando llenar un espacio donde Él sea el dueño y el Señor. ¿Me está entendiendo? Hay muchas personas dentro de una iglesia, dentro de una congregación, bajo el techo de un templo, no en este específicamente, puede ser en cualquiera, que no necesariamente están buscando una relación pura con el Señor. Están buscando un problema que necesitan resolver. Están buscando que se le abran puertas que nunca se han abierto. Están buscando que algo se restablezca, que algo se arregle en su vida para ellos poder seguir según sus cuentas, caminando y avanzando. No sé hacia dónde, porque sin Jesús no hay guía, no hay esperanza, no hay un futuro. Y cuando Él nos dijo a nosotros: separado de mí nada podéis hacer, esa palabra nada podéis hacer, mira, llévala al concepto global, universal, en todas las áreas. Separado del Señor nada vamos a hacer bien. Nada vamos a hacer bien, Pedro, nada vamos a hacer bien. Nada vamos a hacer si el Señor no nos guía. Dios no nos dejó
con las manos vacías cuando llamó a Jesús a su lado. Dios nos entregó hombres comprometidos, escuche bien, con corazones puros, dispuestos a sacrificarse por los demás. Hoy yo no quiero levantar mi voz para yo ser reconocido o aplaudido. Escuche bien. Hoy yo no quiero levantar mi voz por mí. Hoy yo quiero levantar mi voz por aquellos pastores que no son reconocidos, que no son apreciados. Por aquellos pastores que no son valorados, pero que también son vulnerables y que también sufren como tú sufres, que también lloran como tú lloras, que también caen en depresión como tú caes en depresión. Aquellos que también sufren, aquellos que también lloran, aquellos que se deprimen, aquellos que no son comprendidos. Hoy yo quiero levantar la voz por esos pastores. Hoy yo quiero levantar la voz por aquellos pastores que sufren el engaño, que sufren la traición, que sufren la soledad de aquellos que aman. Hoy yo quiero levantar la voz por aquellos pastores que sacrifican su tiempo para que otros puedan descansar. Hoy yo quiero levantar la voz por aquellos pastores que ayunan por los que nunca ayunarán y que oran incluso por los que no conocen. Hoy yo quiero levantar la voz por aquellos que no pudieron, aquellos pastores que no pudieron comer en su casa por llegar a tiempo, por aquellos que nunca llegarán. ¿No te ha pasado? Que has dejado cosas importantes detrás para atender otras que también son importantes y no has sido valorado ni comprendido. ¿Te has pasado un fin de semana trabajando en un propósito, haciendo algo, remodelando algo, haciendo algo bonito, un regalo, y cuando le entregas ni lo miran, ni lo valoran, ni lo aprecian, ni gracias te dan? ¿No te ha pasado o es a mí solamente? Pues así nos pasa a muchos pastores en el ministerio. Esos son los sufrimientos que los pastores callan. Esos son los sufrimientos que los pastores cargan. Y que no los traen para compartirlos sobre un púlpito, porque no pueden compartirlo sobre un púlpito, tienen que tragárselo. Porque tienen que recordar la palabra que dice el Señor, que dice: si estás dispuesto a seguirme a mí, carga tu propia cruz. En este mundo tendréis aflicciones. Tiene que recordar las palabras de Jesús, y no solo las palabras, los momentos de Jesús, los sufrimientos de Jesús, los sufrimientos de Pablo, los sufrimientos de Pedro. Todos ellos sufrieron, todos ellos pasaron por todo tipo de penumbras, porque viene incluido en el paquete. Un ministerio sin ataque, un ministerio sin traición, un ministerio sin soledad, un ministerio sin este tipo de problemas no es un ministerio, es un paseo. Y si un pastor no entiende eso, no llega, no dura 6 meses en un ministerio. Es bonito subir al púlpito, es bonito predicar, es bonito tener la palabra. Todos pueden predicar, pero una cosa es predicar y otra cosa es vivir lo predicado. Escucha, una cosa es predicar, pero otra cosa es vivir lo que predicas. Porque podemos llenar el cielo, el mundo, la atmósfera de palabras hermosas. El problema está cumplir esas palabras, vivir esa palabra. No solamente ser oidores, sino hacedores de esa palabra. Ahí es donde las cosas se complican, porque ahí es donde la carne tiene que ceder y a veces no quiere. Ahí es donde el deseo tiene que ceder y a veces no quiere. Ahí es donde los ojos tienen que cerrarse y siguen abiertos. Ahí es donde los problemas realmente comienzan, y es donde el Espíritu Santo comienza a darnos las fuerzas para así poder. Pastor, no puedo hacer esto porque no tengo la fuerza suficiente. Mentira del diablo. Pídele fuerza a Dios y Dios te dará mucho más de lo que le has pedido. Pídele. No seas débil espiritual. El Dios de los cielos te va a ayudar a ti. Te va a ayudar a ti. Cuando usted lee la historia, escuche, voy a compartir algo con usted en esta mañana. Cuando Elías se enfrentó a aquellos profetas y los desplomó a todos con la muerte desde el cielo, podemos decir, cuando clamó el Señor, ahí los dejó. El demonio aquel que estaba encerrado en su mansión, la Jezabel, comenzó a hablar palabras de maldición sobre Elías. Y así me hagan los dioses y me hagan mucho más, si mañana a esta hora yo no tengo tu cabeza.
Y Elías escuchó las palabras que aquel demonio, que aquella mujer le había hablado. Yo lo comentaba el lunes en el discipulado, que por cierto se está perdiendo tremenda bendición. Y fue y se escondió en aquella cueva. Escuche. Y la Biblia dice que el Señor fue allí. Pero la Biblia no dice que el Señor se le metió en la cueva a hablar con él. Le dijo, sal de la cueva. Y solo cuando salió de la cueva el Señor habló con él. El Señor se le metió en la cueva y le dijo, ¿qué tú haces aquí? Sal de la cueva. Pero sal de la cueva. Vamos a comenzar a hablar en el plano correcto, en la posición correcta, en el nivel correcto. Sal de la cueva. Sal de ese sufrimiento. Yo no te traje para que sufrieras. Sal de esa posición de miedo. Yo no te traje para que tuvieras miedo. Sal de ahí. Y cuando lo sacó le dijo, mira lo que te voy a decir. Vas a ir, vas a regresar, vas a ungir al rey tal por rey de tal lugar. Y vas a acabar y vas a pelear y vas a triunfar y vas a llegar. Pero vas a regresar por el mismo camino que viniste. En otras palabras, por el mismo camino que huiste, en el cual tú pensabas que te ibas a encontrar con enemigos, por ahí mismo vas a ir. Porque Dios nunca, escuche bien, Dios nunca va a dialogar con nosotros desde la condición humana de miedo. Dios dialoga con nosotros desde la palabra del Espíritu, desde la palabra que Él ha hablado como hijos de Él. Sal de esa cueva. Vamos a hablar. Estás conmigo hablando, estás a mi lado. ¿Qué pasa? Pero mira, son grandes. Vas conmigo, cálmate. ¿No te ha pasado? Dios es así. ¿Por qué te digo esto? Porque un pastor también tiene que entender que va a caer en depresión, que va a caer en sufrimiento. Pero Dios nunca Dios te va a sacar de ahí. Él te va a decir, sal de ahí. Pero Dios te va a empoderar, te va a dar nueva fuerza. Yo he visto pastores que han caído y después que han caído, olvídese del pecado en que hayan caído. Dios siempre restaura. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Después que han caído, Dios los ha levantado con más poder, con más unción y con más autoridad. Porque solo el que ha caído sabe lo que cuesta levantarse. Porque solo el que ha caído sabe el precio que ha pagado en el piso. Sabe cómo se siente estar en el piso. Cómo se siente no tener. Cómo se siente ser apabullado, aplastado. Y de ahí Dios te saca con experiencia. Dios te saca con poder. Dios te saca con autoridad. Para cuando aquel otro caiga tú le digas, ahí estuve yo y Dios me sacó de ese lugar. Tú tranquilo que ese no es tu último lugar. Caer no es la última opción, como dice el libro del pastor Tommy Moya. Caer no es la última opción. Porque Dios nunca espera. Dios espera que tú tomes miedo. Dios espera que tú te eches un poquito para atrás. Pero Dios nunca espera que tú tires la toalla. Nunca espera que tú tires la toalla. Y Dios nunca espera que los pastores tiren la toalla. Dios nunca espera eso. Hoy muchos quieren ser comprendidos. Hoy muchos quieren ser escuchados. Hoy muchos quieren ser abrazados. Escucha bien. Pero ¿quién comprende, quién escucha o quién abraza a un pastor? Hoy muchos quieren hablar de sufrimientos, pero ¿quién escucha los sufrimientos de un pastor? ¿Su esposa? A veces ni sus hijos. A veces ni sus hijos. Porque mis hijos viven en su casa. Sí, vivieron con nosotros muchos años, pero el problema no se acabó, el problema sigue. El sacrificio sigue. La pelea sigue. Ellos no viven nuestra vida. Ellos viven su vida, tienen hijos, tienen trabajos, tienen sueños, tienen metas, tienen ministerio. Ellos tienen que comenzar a volar, ellos tienen que comenzar a alinearse en un propósito, a buscar una dirección para su vida y para la vida de sus hijos. Ellos no pueden vivir a cargo de los padres, ni los padres pueden vivir a cargo de los hijos. Yo siempre ando con mis nietos, pero los hijos le tocan al padre y a la madre, no le tocan a los abuelos. Ahora, si el abuelo quiere cargar con ellos, como carga la hermana Marta, como carga mi esposa, como cargamos nosotros, está bien. Pero los hijos son responsabilidad de los padres. No sé ni por qué me salí. Padre, ayúdame a terminar este mensaje. Hoy muchos quieren ser perdonados, pero ¿quién perdona a un pastor? Hace unos años atrás, es que eso viene, eso se ve. Cuando hay alguien que te dice la tierra es plana, usted no lo va a convencer nunca de que la tierra es redonda. Cuando usted sabe que hay un hermano dentro de la congregación, que usted nada más que si usted nada más que le respira al lado se va a ir. Ese se va a ir.
Si usted nada más que le pasa por el lado muy rápido, se eriza, ese se va a ir. Y me acuerdo que en aquel momento, hace unos años atrás, había un grupito de hermanas. No tengo nada contra las hermanas, pero era un grupito de hermanas. Había un grupito de hermanos que lo que le faltaban para irse era nada. Un empujoncito. ¿Y quién le dio el empujoncito? El pastor. ¿Y saben por qué? Porque me equivoqué en algo que ni me acuerdo a estas alturas que dije o que hice. Ni me acuerdo. Ya creo, sí. Gracias, Espíritu Santo. Creo que no les contesté muy apropiadamente. Alcé un poco la voz o algo. Porque yo también soy de carne y hueso. Mima, ¿tú te acuerdas esta mañana cuando nos levantamos como yo tenía la cara? Porque soy de carne y hueso. Usted viene ahora aquí peinadito, pintadito y todo, pero cuando usted se levanta es diferente. Somos humanos. Muchos de nosotros, si viniéramos aquí sin atendernos en la mañana, ni nos conociéramos. Pero entienda esto. Y parece que yo en algún momento de mucha presión, porque en el ministerio hay presión, en algún momento de mucha presión, les tuve que decir algo un poquito alterado a esas hermanas. No les falté respeto, nada, pero las personas son muy sensibles, especialmente cuando en ellos no hay perdón, cuando en ellos no hay dominio propio, o cuando ellos lo que quieren ya es sacar el pie. Hermanos, no vinieron más. No vinieron más. Hay personas que se te van a ir porque se te van a ir. Porque nunca pertenecieron. ¿Cuántas veces tú has entrado a casa de papá y papá te grita y tú vuelves tú regresas? ¿Cuántas veces tú vas a casa de tu mamá y tu mamá te dice, este muchacho malcriado que no me hace caso, pero tú regresas y le sigues dando tanga a tu mamá? Porque tú eres de la casa, porque eres hijo. Los que son hijos van a quedar siempre. Los que reciben la palabra, esos van a permanecer. Los que saben que son golpeados, pero también son edificados, esos siempre van a estar ahí. Porque porque la vara es dura, pero la palabra es como miel en los labios. La necesito para crecer. Cuando el hijo pródigo salió de la casa, el padre lo sufrió, el padre lo extrañó. El padre, la Biblia no nos cuenta todo lo que sufrió, pero póngase en los pantalones, en los zapatos de ese padre. El sufrimiento del hijo pródigo, el hijo pródigo, el gastador. Pero pidió su herencia y se fue. El padre sufrió mucho, pero el padre nunca fue a buscarlo. Pero el padre, yo imagino que todos los días le oraba al Señor para que él regresara, para que cuidara la vida de su hijo, donde quiera que estuviera. Y cuando regresó, se hizo fiesta, se hizo tremendo con chinche allí. ¿Por qué? Porque amaba a su hijo. Pero el hijo regresó, porque el hijo siempre regresa. El hijo puede salir, pero regresa. El hijo puede salir, pero regresa. Y un pastor tiene que identificar a sus hijos. Jesús no nos dejó una casa. Jesús no nos dejó un auto. Jesús no nos dejó una cuenta bancaria. Jesús nos dejó algo mejor. Nos dejó pastores conforme a su corazón. Escuche. Jesús nos dejó hombres que nos puedan guiar por caminos espirituales, con enseñanzas, con consejos, con experiencia. Hay veces que usted se acerca a un hermano, el hermano viene a pedirte un consejo y sale enojado por el consejo que tú le das. Porque muchas veces no vamos con la posición de recibir y aceptar lo que me van a decir, sino con la posición de que acepten lo que yo pienso, o que me adulen, o que me digan, tú estás correcto. No, siempre hay que oír entre un matrimonio las dos partes, no es una sola. Pero pastor, ¿para qué lo va a oír a él? Porque tengo que escuchar su opinión, tengo que escuchar su palabra. No puedo escuchar solo la tuya, porque no somos muchas veces sinceros y nunca vemos nuestras faltas. Y mientras estemos en la carne, eso va a estar ahí. Por eso es bueno escuchar los dos, ser neutral. Con lo único que usted no puede ser neutral es con la verdad. La verdad es la verdad y no la puede esconder, no la puede ocultar. Usted tiene que hablarla, usted tiene que decirla. Nos dejó pastores según su corazón. Muchas personas piensan, cuando venga un pastor predicando la palabra encima del púlpito, pastorear es como un paseo a caballo por la orilla del mar. Eso es un vacilón. Eso es fácil. Qué fácil es pastorear. Ahí llega el pastor, muchas veces el último en entrar a la congregación, a veces entra cuando el culto empezó. No es mi caso, pero sí pasa.
Yo lo viví, usted lo ha vivido quizás. Yo no, nosotros no, gracias al Señor hasta ahora, hasta el día de hoy, agosto 3, somos casi siempre los primeros que entran por la puerta, casi siempre. Y ahora tenemos líderes, tenemos sugieres que entran un poquito antes para la alabanza, pero yo nunca voy a tratar de entrar después que entra el máximo de la congregación. Yo siempre trataré de estar a tiempo porque el pastor cela la casa, el pastor mira la casa, el pastor. Yo hay veces que entro y yo llego y está todo preparado y aún así yo le digo al líder de Ujier, le digo al Ujier que está en la puerta, el aire acondicionado, los ventiladores girando, las puertas de atrás cerradas, el café ya no se puede hacer porque el olor. ¿Me está entendiendo? Y no es fácil, hermano. Pero a medida que tú vas creciendo, hijos espirituales que van agarrando la forma de la casa, el ADN de la casa, la forma en que tú sabes cómo te gusta, cómo se debe hacer las cosas, es menos carga para ti porque ya ellos copian ese diseño y ya ellos establecen ese diseño en sus vidas y ellos operan en ese diseño. Y de eso se trata una congregación, de un cuerpo perfectamente armado, donde todos podamos juntos ser edificados por la palabra del Señor, pero a la misma vez ser usados por el Señor para edificación del cuerpo de Cristo. Dice la palabra del Señor que el mismo Jesús, Él mismo fue el que entregó los dones, los llamamientos. A unos llamó apóstoles, profetas, evangelistas y a otros pastores y maestros. Todo pastor puede ser maestro, pero no todo maestro puede pastorear. Escuche, todo pastor puede ser maestro, pero no todo maestro puede pastorear. El pastoreo es un llamado de Dios, donde no solo incluye el conocimiento y la sabiduría y todo lo que Dios va a transmitir a tu vida para que tú lo puedas entregar. Incluye también amor, benignidad, mansedumbre, incluye también morir a la carne, incluye entender el corazón de la iglesia, incluye tener empatía con el dolor de ellos. Ellos lloran, yo lloro, ellos gozan, yo me gozo. Pablo sufrió su pastorado. Segunda carta a los Corintios 11, 28 al 29. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. No se preocupe, los niños lloran. Lo que sobre mí se agolpa cada día. La preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Eso es un verdadero padre espiritual. No te ve a ti como un hermano, te ve a ti como un hijo. Y cuando a usted le tocan un hijo, cuando a usted le tocan una hija, usted es un león o una leona, usted es un oso. Usted no se deja, usted no permite ni que otro niño del mismo tamaño le dé. Un verdadero pastor sufre con sus hijos, pero también se goza con sus hijos. Él no solo tenía el compromiso de predicar el evangelio, tenía también sus necesidades personales. Escuche bien, porque muchas veces pensamos que el pastor solamente tiene que predicar. No, el pastor tiene un montón de cosas personales que resolver, igual o más que usted. Los pastores la tienen. Un montón de cosas que tienen que resolver cada día. Tienen cosas que pagar, tienen que buscar, comprar alimentos, tienen que alimentarse. No son robots, necesitan comer. Y necesitan comer también bueno porque les gusta comer como a usted le gusta comer. Los pastores también tienen que vestirse. Un pastor quizás no pueda tener una camisa de $100, quizás no pueda tener un pantalón de $100, pero un pastor que predique todo el tiempo tiene que tener zapatos buenos, zapatos caros, porque los zapatos buenos no te cansan. Puedes estar el día entero, tener 3 cultos y no llegas a la casa con dolor de columna. Llegarás con dolor en el corazón, pero no en la columna. Yo eso lo aprendí. Yo antes, cuando yo comencé, yo me iba a Miami. Y allá en Miami había una tienda que te daban 2 por 10. Hermano, yo lo digo. Y no me mire, yo no doy $100 ni $200 por un zapato. A mí Dios me los provee gratis. Gracias al Señor. Me los provee gratis. Escuche. Quizá usted no tenga que pagarlo, pero a mí me los provee gratis. Pero escuche, yo iba a Miami y me compraba un par de zapatos y daban 2 por 1. 10 pesos. Y me acuerdo que cuando comenzamos el ministerio, comenzamos a congregarnos, le comenté eso a unos pastores y un pastor me dijo: no, hermano, no, usted no puede hacer eso. Pero mira qué cómodos son, hijo. Mira, no duraban mucho aquellos changuitos, pero eran cómodos a mi entender porque yo no me había subido a un púlpito. Él me dijo: usted tiene que tener zapatos buenos. No me dijo tienes que comprar zapatos buenos que te ayuden. Y es verdad que el zapato bueno te ayuda a permanecer en pie y no te duele, aunque dura también.
Y con el tiempo lo fui aprendiendo. Y después que el Señor me abrió las puertas de bendición, que comenzaron a llegar donaciones, que hermanos que me bendicen, otros son cosas que llegan por otro lado, pero al final llegan como bendición y como donación. No llegaban zapatos malos, solo los zapatos eran de calidad, de cuero, con suela de cuero. Es decir, llegaban cosas buenas. Y yo decía, bueno, Señor, es que parece que tú quieres ponerme las espuelas, ponerme las herraduras buenas. Los ministros tienen necesidades, igual que usted tiene necesidades. Los ministros también tienen que protegerse de aquellos que los quieren dañar, de aquellos que te sonríen por delante, pero por detrás hablan multitud de calamidades sobre tu vida. Los falsos hermanos que hablaba Pablo dentro de la congregación, que se metían, ¿para qué? Para escuchar, para comenzar a hablar, para crear disturbios y al final formar rebeldía. Mira, te dividen una iglesia y se llevan un grupito de rebeldes con ellos que al final no llegan a ningún lado y quedan todos espaciados. Abren una casa culto en la esquina y cuando abren una casa culto le ponen 4 sillas y ya creen que están pastoreando. Pero cada vez que usted mira un servicio de ellos, todos los días predica uno de ellos. No hay un pastor entre ellos, no hay un líder espiritual entre ellos, no hay un diseño de Dios, no hubo un camino honesto para llegar a ese lugar, no hubo un llamado genuino. El que salga de la división, el que salga de la rebeldía va a enfrentar el juicio del Señor. Porque vino a traer problemas, a traer guerra a la casa del Padre. Se metió en la casa. Yo no quiero estar nunca ahí. Muchas personas te ven el domingo en el púlpito y se llevan esa imagen, se llevan en el pensamiento. Ser pastor es fácil. Ya lo he dicho muchas veces con la congregación. Entre los 5 trabajos más fuertes, más pesados, más sacrificados y más gastados, podemos decir que más gastan la vida de una persona. Entre los 5, uno de ellos es el pastor. Porque yo estoy aquí, yo no solo tengo los problemas míos. Cuando yo la miro a ella, yo me acuerdo de lo que ella habló conmigo. Cuando yo lo miro a él, yo me acuerdo del problema de él, donde tiene que trabajar y dejar la máquina y regresar a recogerla. Cuando yo veo a Marta, veo el camino que tiene que echar de por San Lucio hasta aquí. Cuando yo veo a Pedro, sé que se monta a las 3:30 de la mañana en un camión y no llega hasta las 7 de la noche. Y el sábado, mientras tú estás tomando, él está bajo el camión arreglando el camión. Cuando yo veo al hermano, sé el problema que tiene. Cuando yo veo a la hermana, sé los problemas que tiene. Cuando yo lo veo a él, es decir, hermano, un pastor no vive una vida, vive muchas vidas. Por eso los pastores, los índices en el pastorado de infarto, de muerte, incluso encima del altar, son exorbitantes, son alarmantes. Porque no todos físicamente están preparados para esa carga. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo no. Y el cuerpo sostiene al espíritu. Por eso es que yo me estoy preparando para poder sostener esas cargas. Y te ven el domingo en el púlpito y dices, qué fácil es la vida. Mano, una semana no tiene un día. Una semana tiene 7 días. 7 días donde hay problemas que resolver, donde hay hijos que cuidar, donde hay una esposa que atender. 7 días donde hay cuentas que hay que pagar. Cuando usted se vaya por esa puerta, a las 2:30 de la tarde o a las 2 nos vamos nosotros. Cuando aquí hay un tiempo de oración de 10 a 11, gracias hijo, de 10 a 11. Cuando hay un tiempo de oración de 10 a 11, los pastores que llegaron, comieron, se llenaron la panza, salieron, se fueron. Pero queda mi esposa y 3 grupos de hermanas más limpiando, quedan fregando, quedan vaqueando, organizándolo así. Se van de aquí a las 2:30 de la tarde, se les fue el día. Cuando hacemos una comida, se te va el día. Todos comen, se llenan la panza y ni tan siquiera ¿en qué puedo ayudar? O sea, ¿puedo ayudar? No, hermano, los que quedan sufren, pagan. Ese es el trabajo. Ese es el precio. Y no estoy reclamando nada, pero a veces hay que recordar para no olvidar y para poder también valorar el sacrificio de los que tenemos delante. De aquellos que se sacrifican por nosotros. Yo no oro por él, pero yo sé que él ora por mí. Yo no estoy ahí para él, pero yo sé que él está para mí. Hay que valorar eso. Todos pueden salir de viaje, pero que no salga el pastor. Ahí van los diezmos de la iglesia. Me acuerdo de un hermano que trabajaba conmigo hace años cuando yo no era pastor. Me hizo un cuento que allá en la iglesia del pastor Rudy Gracia. El pastor Rudy Gracia manejaba una camioneta grande, creo que era una Nissan Armada, y pasó por adelante, dice uno de los hermanos que estaba al lado del otro. Ahí van los diezmos del pastor. Los diezmos de la iglesia.
Todos pueden comprar un auto, pero que no lo compre un pastor. Todos pueden poner fotos, pero que no las ponga un pastor. Uf. Pero en esto hay que tener un poco de juicio. Usted nunca va a ver en nosotros poner fotos de cosas que yo sé que van a dañar el corazón de los hermanos. Yo cada vez que veo un siervo de Dios, un pastor poniendo fotos de platos de comida, que si langosta, que si sushi, que si caviar, que si el hotel, que si esto, que si aquello. Hermano, vas a dañar hermanos en tu congregación que están en crecimiento. No pongas nada, disfrútalo, cómetelo, cállatelo. Dios te lo dio. No te voy a decir que San Pedro te lo bendiga. Dios te lo ha bendecido. Escucha bien. Pero no lo expongas al corazón de aquellos que no son maduros. Porque la mente, el corazón, mira, hay envidia en el pueblo de Dios. El que no tiene va a criticar al que tiene. Y el que no puede va a criticar al que pudo. Y eso no han sido sanados aún. Si no son sanados, no lo hagas. Dañas a tu congregación, dañas a tu hermano. Y después te estás preguntando el domingo, ¿por qué el hermano no ha venido más? ¿Por qué el hermano dejó de servir? Porque tú lo dañaste poniendo cosas que no tienes que poner. ¿Qué ganaste? Tienes tan baja la autoestima que tienes que predicarle con 4 voces al norte, al sur, al este, al oeste. ¿Dónde estabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué disfrutaste? No se hace. Sentido común no se hace. Si Dios te lo da, si Dios te lo entrega, disfrútalo. Cómetelo, bébetelo, digiérelo. Pero no andes con bombones y platillos de afuera diciendo todo lo que haces y todo lo que vives. Porque vas a dañar. No a 1, no a 2, no a 3, a un montón de gente. Y no fue el diablo, fuiste tú. Y no fue el diablo, fuiste tú. Pero la iglesia tiene que parar y comenzar a ser una iglesia madura. Una iglesia que tiene que entender que fue llamada a obedecer y a sujetarse a sus pastores según Hebreos capítulo 13, verso 17. Póngalo en pantalla, hijo. Hebreos capítulo 13, verso 17. Escuche bien porque quiero acelerar para terminar porque me han sacado el letrero de fin como 7 veces. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Escuche bien. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose. Porque esto no es provechoso. Ahí no se acaba ese verso. No sé qué pasó, pero ahí no se acaba ese verso. La versión original dice, porque esto no es provechoso para vosotros. Eso es Reina Valera. Porque esto no es provechoso para vosotros. No dice no es provechoso para el pastor. Es para vosotros. Y si el Señor pone, porque esto no es provechoso para vosotros, hermano, búsquelo usted en su Biblia. Porque esto no es provechoso para vosotros, lo dice por alguna razón. ¿Sabes por qué? Pues lo mismo que yo le comencé a hablar, porque es difícil para un pastor estar predicando, estar ministrando la palabra del Señor. Escuche bien, con carga. Pero no con la carga de allá afuera, sino con la carga de aquí adentro. La que nosotros le podemos poner en el hombro al pastor, donde nosotros también tenemos la decisión de no ponerla. La carga que podemos añadir a los brazos de un pastor cuando la podemos llevar nosotros. Porque entonces el pastor no va a poder darte a ti el 100% de su pastorado. El pastor no va a poder ministrar tu vida con un corazón sano. El pastor no va a poder llegar a tu corazón porque tú has destruido el de él. Porque el pastor también tiene carne y huesos que la sustentan. ¿Me estás entendiendo? Entonces debemos ser un grupo unido. Un grupo unido. Pablo defendió su ministerio enseñando sus derechos como apóstol. Primera carta a los Corintios 9:4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y de beber? Sí tenemos derecho. Primera carta a los Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Pero hoy no le hables de esto a mucha congregación. Y yo no estoy exigiéndole nada a ustedes. Hasta ahora, gracias al Señor, me bendice más de lo que merezco.
Pero yo quiero hacerle entender a usted que detrás de este concepto de honra hay una bendición no para el pastor, para usted. La palabra del Señor dice que aquel que es enseñado, escuche bien, aquel que es enseñado en la palabra, te lo voy a decir en mis propias palabras, bendiga al que lo enseña. ¿Sí o no, Marta? Y no está ahí por gusto. Están ahí como principios para que usted sea bendecido. Por eso es que hay tanta necesidad en muchas iglesias dentro del pueblo de Dios, porque el concepto de honra se ha perdido. Y honra no es solo dar dinero, esto no se habla de dinero, honra va mucho más allá. Mire, escuche esto, ¿sabes por qué la iglesia no es bendecida? Porque no practican la honra. Primera carta a Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien. ¿Quién es un anciano? Un pastor es un anciano. Un anciano no es una persona de mayor edad. Un anciano dentro del área espiritual es un pastor, es un anciano. Por ejemplo, mi hijo David es un anciano, porque fue ungido. Él está en los caminos del Señor desde que tenía 10 años. Bueno, 5, pero como a los 12 fue ungido. Y María también, como pastores de jóvenes. Ellos son ancianos en el Señor. Conocen la palabra, han pagado el precio, conocen todo, han estado ahí, han ministrado, han sido ministrados, han sido de bendición, son ancianos en el Señor. Y muchos de ustedes también son ancianos en el Señor. Y dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, no de honor, doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Los sugieres sean tenidos por dignos de doble honor. Honrar a tus pastores te bendice a ti. 1, te conecta con la unción. Elías, Eliseo. La palabra del Señor dice que todo el tiempo Eliseo andaba detrás de Elías. Y al final, ¿quién recibió el manto? Los hijos de los profetas que estaban al otro lado cuando se abrieron las aguas. No fue Eliseo. El manto cayó a sus pies. Bendecir a tu pastor, escuche, te bendice a ti. Escuche, yo no estoy pidiendo nada para mí, estoy pidiendo para usted. Bendecir a tu pastor te bendice. 2, estarás más abierto a recibir su sabiduría y guía. Porque cuando tú bendices dentro de ti, ese pensamiento de honra hace que tu corazón se prepare y la tierra esté dispuesta a recibir. Ese hombre tiene algo, esa mujer tiene algo que yo necesito, hay concepto, hay algo dentro de él que yo necesito conocer para yo avanzar. Si a él le doy bien, a mí me va a ir bien, pero él me lo tiene que decir. Bendecir a tu pastor, dice también, la iglesia se fortalece, pues esa unidad y armonía crea un ambiente de crecimiento, de crecimiento espiritual y de avance en el reino de Dios. Cuando hay bendición y hay honra entre el pueblo de Dios y los pastores, eso crea una armonía dentro de la casa que hace que la iglesia espiritualmente crezca en todas las áreas, porque no hay espacio para la división, porque al honrar usted defiende lo que honra. ¿Me está entendiendo? Usted defiende lo que usted honra. Usted lucha por lo que usted honra, porque lo que usted honra es lo que usted cree. Lo que usted honra es lo que usted cree. Y 4, el Señor dice en su palabra que Él bendice a quienes bendicen a sus siervos. Él bendice a quienes bendicen a sus siervos. Honra a tu pastor orando por él, por sabiduría, orando por él, por protección. Honra a tu pastor expresándole tu gratitud y tu agradecimiento. Honra a tu pastor en obediencia y respeto. Muestras de respeto por su autoridad espiritual. Todo eso se te va a multiplicar y tú no tienes idea en cuánto. En gran manera. Aquí no entra el orgullo. Pero el orgullo es lo opuesto de la honra. Hoy terminando, Gálatas 4:19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de pacto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo estaba dispuesto a sufrir hasta el cansancio por aquellos que amaba. Un verdadero pastor va a estar dispuesto a sufrir por ustedes. Un verdadero pastor va a estar dispuesto para sufrir por ustedes. Y muchas veces
nos molestamos por la insistencia del pastor, por la persistencia en el cambio, por la persistencia en la formación. Y nos molestamos con el pastor porque el pastor me está cayendo arriba, es la palabra que usamos. Me tiene el pie encima. Oh, eso que dijo el pastor fue contra mí. ¿Tuviste esa prédica? Eso era para mí, eso era para mí. Yo sé que eso era para mí. Sí, era para ti. Sí, era para ti. Qué bueno que lo entendiste, era para ti. Entonces, ¿qué vas a hacer? Gloria a Dios. Si usted está en una cola esperando cuánto usted desea que le digan, usted pase, era para ti. Era para ti. Es que esto es tan largo que... Algunos dolorosamente no lo ven como aquel al cual tienen que acercarse, sino alejarse, creando una barrera que les impide recibir. Porque entonces el orgullo no nos permite acercarnos. Porque creemos que no puede entregarme nada, que ya yo lo tengo. Mentira del diablo. Mentira del diablo. El alumno nunca podrá ser mayor que el maestro. Mentira del diablo. Siempre va a ser tu pastor. Así tú crezcas, así tú tengas una congregación, así tú ministres miles de personas. Ese que está allí, retirado, quizás en un banquito sentado que ya no puede caminar, es el dueño de tu unción. Y no lo digo yo, es que fue el que puso el Señor para que tú llegaras a donde está hoy. Y muchos olvidan ese concepto dentro del ministerio. Me pusieron un cartel que dice segundo servicio. Profetiza, hijo de hombre, segundo servicio. Tu pastor sufre dolores de parto cuando ve que te alejas, cuando no vienes, cuando te llama, cuando ve que le das la espalda, cuando ves que te vas y no tratas de... Tu pastor sufre dolores de parto. Tu pastor sufre dolores de parto, escucha bien, cuando te quedas en casa porque había algo más importante. Oh, no, hoy juega Madrid y porque hay fútbol, pastor. Hermano, vaya para la iglesia a recibir lo que Dios, porque te vas a ir para el infierno con pelota, No dejes nunca nada puede ser más importante que lo que Dios tiene preparado para ti. Cuando Jesús salió, la palabra del Señor nos enseña, tenía 12 años el niño, 12 añitos, y fueron a Jerusalén para las fiestas de Pascua. Escuche, no empatronado, ya Jesús tenía 12 años, fiesta de Pascua, como todos los años. Cuando llegaron a Jerusalén, salieron de la fiesta, iban caminando un día de camino. Y no se dieron cuenta los padres, José y María, que Jesús se había perdido. No estaba entre ellos. Pensaron que iba con los amigos, con los niños. No, el niño de 12 años no estaba entre ellos. Regresaron a Jerusalén. 3 días completos buscando al hijo. Y cuando yo leo esto, yo digo, pero ¿cómo? No saben quién era el hijo, no saben quién. 3 días y lo encontraron dentro de la iglesia, dentro de la sinagoga, enseñando y predicando la palabra del Señor a los doctos de la ley. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Llevamos 3 días buscándote. ¿Y saben lo que Jesús les preguntó? Una versión dice, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero otra versión, lo que es la nueva versión internacional, dice, ¿no sabías que tengo que estar en la casa de mi padre? Para que se entienda mejor. No sabes que donde yo tengo que estar si no hubieras estado 3 días buscando, no hubieras venido directamente aquí, porque aquí es donde me llamaron. Aquí es donde yo tengo que estar. El domingo es de papá, el martes es de papá. Hermano, no deje lo que le toca a Dios para último, para que después no se lamente de lo que no llega o no le ha tocado llegar a su vida. Ponga a Dios de primero siempre en su vida. Tu pastor sufre dolores de parto cuando no te le acercas, cuando no le abrazas, ahora no me vayan a abrazar hoy. No. Yo quiero sembrar un concepto de honra dentro de usted que comience a crecer, que comience a crecer, porque junto con esa honra va a crecer su vida y su bendición. Una vez recibí un profeta en mi casa, tremendo hombre de Dios que ministró en otra iglesia. Nosotros estuvimos ahí y al final se me acercó el pastor de la iglesia y dice, pastor, ¿usted cree que puede llevarse el profeta de regreso al aeropuerto? Nosotros no vamos a poder hoy. Y los líderes, bueno, el problema es que yo tuve que cargar con el hombre para el aeropuerto de Fort Lauderdale.
Pero no, el problema no es ese. Yo le iba a mi casa, el hombre se sentía muy mal del estómago porque había venido de Cuba. Y allá le pasó de todo y junto con todo lo trajo para acá. El estómago no podía comer nada. Mi esposa le hizo un caldo de lo más bueno. Y cuando se acabó el culto fuimos a la casa. Y el hombre comió y se sentó allí. Y comenzamos a hablar y a hablar. Y aquel hombre me dijo a mí, le dije con estas palabras. Comenzamos a hablar de ofrenda, de diezmo. Y yo le dije, no, es que hay veces, pastor, profeta, le dije, hay veces que yo tengo hermanos que quieren darme una ofrenda. Pero yo sé la condición que tienen ellos. Yo no se la acepto. Y yo, no haga eso nunca. Porque le está cortando la bendición. Cuando usted leyó lo que dijo la hermana Angeli, decía, y este privilegio. En la segunda carta a los Corintios, cuando ellos le fueron a dar las ofrendas para los santos, dice, porque somos partícipes de este privilegio. Y él me dijo, nunca permitas, al contrario, la iglesia cuando te da es bendecida. Es que nos cuesta decir a la iglesia, tienen que dar. Porque cuando lo decimos tienen que dar, eso suena muy a seca, muy rudo, muy duro. Pero es un concepto que no es así, es un concepto de honra. Porque no son $100, es una semilla. Y la semilla sembrada siempre da fruto. Y el hombre me dijo, nunca hagas eso. El que te traiga, recíbesela. Porque esa es la bendición de él. Porque esa es la bendición de él. Pero un verdadero pastor no se va a cansar. Un verdadero pastor no se va a arrepentir de guiarte. Un verdadero pastor va a seguir insistiendo hasta que Cristo sea formado en ti. ¿Me estás escuchando? Hasta que Cristo sea formado en ti. Ponte en tus pies. Señor y Padre, a ti te glorificamos en esta mañana. A ti te bendecimos, oh Padre eterno. No desde nuestros labios, sino desde nuestros corazones. Y te agradecemos, Señor, en esta mañana por esta palabra. Yo bendigo esta congregación. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana. Padre, y te pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que una bendición especial venga sobre sus vidas. Y que todo lo que hoy se ha hablado en este lugar les ayude a ellos, oh Padre eterno, a subir, a crecer a un nuevo nivel. A entender, a pesar en el espíritu, a valorar el sacrificio de aquellos que los atienden a ellos, de aquellos que pagan un precio, no un día, que pagan un precio cada día para que ellos puedan tener en sus hogares paz, para que ellos puedan recibir provisión, para que ellos puedan estar protegidos, para que tu manto no los desampare, para que tu gracia, para que tu favor y tu misericordia cada día se manifiesta en sus vidas. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que crees en esta congregación, una congregación con un espíritu de honra, con un espíritu de bendición, con un espíritu de amor, con un espíritu, Padre, de empatía, donde ellos, Padre, puedan entender no solamente lo que hoy se ha hablado, sino que puedan también ser protagonistas y que el peso del ministerio también esté sobre ellos. Mi Dios, te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.